Nuevamente nos encontramos aquí en el canal de Pronósticos Florales, ahora con un súper interesante tema que son los nodos de la luna. En cuanto a los nodos de la luna, hay dos enfoques. Por ejemplo, los que hablan la astrología kármica, su función es visualizar y entender en qué parte de la carta están los nodos y de acuerdo a ello, pues va a ser una revisión de en qué aspectos tienes que cambiar, en qué vas a soltar, qué es lo que debes, qué te van a pagar, en fin, todo lo que hable el karma. Revisemos un poco lo que, por ejemplo, dicen los budistas del karma. Para el budismo, que es una de las religiones que más habla del karma, ellos piensan que cuando tú naces, ya has cosechado de otras vidas karma positivo y karma negativo. La palabra karma es la misma, simplemente tenemos como en la contabilidad, ¿no? Haber y cargo. Entonces, hay situaciones en las que tenemos acumulado karma negativo y en esta vida se nos da la oportunidad, como quien dice, de pagarlo. Y por otro lado, tenemos acumulado karma positivo y en esta vida también se nos da la oportunidad de recibir el beneficio de las buenas acciones, el buen comportamiento, el trabajo espiritual, el trabajo material que hemos acumulado de otras vidas. Es muy interesante el tema del karma, pero les digo, también es importante diferenciar las dos opciones que tenemos, tanto del karma desde el punto de vista de la astrología kármica, que ellos ahorita les voy a explicar desde dónde se enfoca el karma, que es la carta dacrónica, y la astrología predictiva, que es la que nosotros hacemos, en donde simplemente el karma en los nodos nos va a mostrar el karma en donde vamos a tener que cerrar ciclos y en donde vamos a tener que abrir oportunidades, pero lo más importante es que la vida nos las va a poner enfrente. Ese es el karma positivo. El karma negativo es un karma, como ya les dije, que hemos acumulado en otras vidas y pues en esta vida nos toca pagar. Es importante reconocer en qué parte de la carta tenemos los nodos, porque fíjense, ahora que yo estuve haciendo el trabajo, visualicé en mi carta en dónde estaban y entendí cuestiones de mi propia vida que cuando uno ve el karma, el nodo sur, y te toca en casas sensibles como pueden ser la del esposo, los hermanos, los amigos, bueno, pues tienes ahí un punto de sufrimiento. Cuando entiendes el karma, y a esto para entender un poco esto, voy a remitirme a lo que en alguna ocasión le escuché decir al Dalai Lama en cuanto a la persecución que hicieron y persecución e invasión que hicieron los chinos en Tíbet. Él dijo, en vidas pasadas, en tiempos pasados, estamos hablando de la vida terrenal, nosotros los tibetanos invadimos a los chinos, entonces, pues simplemente estamos pagando lo que previamente hemos hecho. Entonces, pues es una manera muy sabia de entender el karma. Entonces, pues vamos a empezar con este fascinante tema del karma y vamos a entender qué son los nodos de la luna. Los nodos de la luna o los nodos karmáticos, como los pueden entender en la astrología karmática. Los nodos los vamos a identificar, son dos puntos imaginarios, no existen. Estos nosotros los vamos a tomar como la referencia de cuando ocurre, cuando es el allegamiento de la luna. Que estos dos puntos imaginarios nos van a mostrar en nuestras cartas un camino y va a señalar las acciones que en esta vida tenemos que hacer para trascender, porque si no, vamos a regresar a la siguiente vida y si tú tienes que resolver problemas de herencia, pues vas a regresar con el nodo en la misma posición. Si tienes que resolver problemas con tu madre, pues igual.
Entonces, mejor entendamos nosotros que tenemos esta maravilla del conocimiento astrológico, entendamos y conozcamos en qué casa está nuestro nodo y en función de eso vamos a entender mucho de nuestra vida y vamos a pagar, entre comillas, pues lo que debamos de karma con con mucho optimismo, por decirlo de alguna manera. En vez de que sea de una manera dolorosa, pues nosotros vamos a asumir las acciones que han provocado que en cierta casa, con ciertos planetas, el nodo sur se efectúe. Asimismo, como les repito, vamos a tener la influencia benéfica del nodo norte. Entonces lo vamos a detallar y lo vamos a conocer en cada una de nuestras cartas y de las cartas de las personas que analicemos. Por eso, continuamente, los astrólogos se van a referir a los nodos que nos van a señalar una misión que tenemos en la vida. Y la misión que en vidas pasadas no logramos y quedamos de terminar en esta vida. Nuestra alma encarnada viene con un trabajo para lograr en cuanto a la resolución de pagar karma y en cuanto también a la resolución de recibir las bondades del karma positivo. Ahora, astronómicamente, vamos a entender qué son los nodos. Los nodos los voy a explicar primero desde un punto de vista astronómico. Sabemos que la Luna orbita la Tierra en 27 días y 8 horas y que durante este recorrido podemos imaginar que va dejando a su paso un círculo de cristal y que en realidad este es su propia órbita, este círculo maravilloso de cristal por la estela de cristal que va dejando la Luna al circundar a la Tierra. Bueno, pues este es lo que vamos a llamar la órbita lunar. Entonces, en realidad esta órbita es la forma en que va a recorrer la Luna. Aquí está la Luna, aquí estamos nosotros, la forma en que va a recorrer a la Tierra en 28 días, que es 27 días y 8 horas, que es el recorrido de la órbita de la Luna, para completar su ciclo alrededor de la Tierra. Es bien sabido que el plano de la órbita de la Luna tiene 5 grados de inclinación. Recuerden que la Tierra también está inclinada. Respecto a la eclíptica que forma la Tierra en su recorrido circundando al Sol. O sea, la Tierra tiene un grado de inclinación, la Luna tiene otro grado de inclinación, y si no, siempre tendríamos eclipses totales. Pero como tiene una inclinación, pues hay momentos en donde la sombra, el cono o la penumbra puede ser parcial o a veces total, como los eclipses que han ocurrido últimamente. El punto en que la Luna se cruza con la eclíptica en dirección norte es el nodo norte, el nodo norte de la Luna. Y por el contrario, el punto en que se cruza en dirección sur lo conoceremos como el nodo sur de la Luna. La palabra de nodo se refiere siempre a la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. Aquí tenemos la línea de nodos. O sea, en otra imagen que tengo lo vamos a entender un poquito mejor, porque en este está en un plano horizontal, pero sí entendemos aquí la oposición que forma la Luna en su recorrido por la Tierra, en su recorrido alrededor de la Tierra. De otra manera, podemos decir que el plano por el que orbita la Luna en su recorrido alrededor de la Tierra, si ésta se eleva sobre el plano de la eclíptica, vamos a hablar del nodo norte, y debajo del plano de la eclíptica es el nodo sur. En este recorrido observamos, tal y como se muestra aquí, que la mitad del tiempo la Luna está por arriba de la eclíptica y la otra por debajo. Aquí está muy bien identificado. Fíjense, este es el Sol, esta es la Tierra y esta es la Luna. Observemos que debido a la inclinación que tiene la Tierra con respecto al Sol, en cuanto a las órbitas de la eclíptica y la Luna respecto a la Tierra,
pues tenemos estos planos desfasados, o sea, aquí hay un grado de apertura entre una órbita y otra. Bueno, entonces, el punto, observemos, en donde la Tierra, la Luna va girando, va girando, va girando, y aquí se van a unir la órbita de la Luna con, va a intersectarse con la órbita del plano, con la órbita que está formando la Tierra en el plano de la eclíptica. Entonces, aquí va a haber un punto de intersección. ¿Se acuerdan del punto vernal? Bueno, pues es lo mismo, nada más que en el punto vernal era la Tierra la que en su trayectoria alrededor del Sol se intersectaba con el plano de la eclíptica. Ahí se intersectaba el plano de la eclíptica con el ecuador, con el plano del ecuador celeste. Y ese es el punto vernal. Y aquí estamos hablando del punto en que se va a intersectar la Luna en su trayectoria alrededor de la Tierra en el plano de la eclíptica. Entonces aquí se forma un nodo, aquí se forma otro nodo, pero la Luna sigue girando y va a estar formando otros puntos en donde la Luna va a estar opuesta a tanto al Sol como a la Tierra. Voy a ver si enseguida tenemos otra imagen en donde podamos entender un poquito más esto. Entonces, les repito, aquí está el nodo descendente. Bueno, en esta creo que está más clara. Miren, aquí están marcados muy bien los nodos. Aquí solo tenemos a la Tierra girando su luna. Y entonces la luna recibiendo la luz, una parte la luna llena, otra parte la luna nueva. Aquí va a estar el nodo sur, donde hay este punto de intersección, y en el otro, el nodo norte. Aquí está. Ahora, otra cosa muy importante de las trayectorias que hace la luna alrededor de la Tierra es que la luna va a tener nosotros estamos acostumbrados a que el punto vernal es aquí y empieza el planeta a girar y empezamos a encontrar los 12 signos del zodiaco. Bueno, pues aquí es al revés, porque la luna va a girar en sentido contrario. Entonces, la luna, por ejemplo, que esté en una casa 4, va a ir hacia la casa 3, luego hacia la 2, luego hacia la 1, luego hacia la 12, y así va a estar su recorrido retrógrado, como se dice de otra manera. Todo cambia momento a momento. Esto es una frase que recitan los budistas, y esto es así. Valoremos entonces la oportunidad que nos regala la vida, y solo esto. Y no solo esto, además que la vida nos hace astrólogos, y entonces vamos a tener información privilegiada con la que sabremos en qué posición se encuentran los nodos, en dónde está el nodo norte, en dónde está el nodo sur, y así vamos a entender qué parte de la vida que vamos a tener en esta encarnación tenemos que tener beneficios que ya nos ganamos en otras vidas, y asimismo tener que hacer algunos paguitos. Ni modo, chicos, esto es como un crédito. Los signos que estén y en el signo en que esté, que se han hecho estudios, Tito ha hecho bastantes estudios alrededor ha analizado más de 5,000 cartas, y él ha llegado a la conclusión de que los signos no son tan importantes como las casas en cuanto a los nodos. Entonces, vamos a darle una prioridad especial a la casa en que se encuentren los nodos. Y de esto habla este trabajo. Entonces, hablamos del nivel de existencia que tiene todo. Todo en esta vida es dual. Entonces, por eso tenemos el nodo norte, que nos va a señalar el punto en que se abrirán puertas. Esto es visto desde la astrología predictiva, que es la que nosotros trabajamos, y el nodo sur, que es el que nos va a mostrar puertas que tenemos que cerrar, es decir, ciclos que tenemos que terminar, porque pues habrá cuestiones tal vez dolorosas
que tenemos que dejar atrás porque ya en otra vida no cumplimos con nuestra misión. Entonces la vida nos permite otra vez tener reivindicar nuestro karma y sobre todo cosechar karma positivo para las otras vidas. Este es un pensamiento budista. Por otra parte, el nodo norte se reconoce desde las culturas babilónicas como la cabeza del dragón y el nodo sur como la cola del dragón. Y lo vamos a ver representado en muchas imágenes hermosas y yo tengo algunas a continuación. Entonces, los eclipses se van a producir cuando esta intercepción de los planetas y la luna se dé, ¿no? Sabemos que cuando la luna está entre el sol y la tierra, se va a dar un eclipse. Entonces, cuando el sol como la luna se interpongan la luna se interponga entre el sol y la tierra, o la tierra se interponga, la luna nos quede atrás, pues va a dar origen a otro eclipse. Cuando la luna está en conjunción con el sol, como en este caso, aquí están en conjunción, es decir, está entre el sol y la tierra, y por tanto está en fase de luna nueva desde la tierra, los tres astros están alineados y entonces se va a producir el eclipse de sol. Pero si por el contrario la luna está en oposición con el sol, entonces la luna va a estar detrás y la tierra se encuentra entre ellos, por lo tanto estará en la fase de luna llena y ahí se va a producir el eclipse de luna. Esto lo vemos en esta imagen de una manera más clara. Si la luna, lo repito, si la luna está en oposición con el sol, la tierra se encuentra entre ellos y por lo tanto está en la fase de luna llena. Los tres astros están alineados y se produce el eclipse de luna. Aquí está el sol, la tierra y la luna queda atrás y no recibe luz. Entonces hablamos de que aquí hay un eclipse de luna. La inclinación de la órbita lunar es la causante de que los eclipses no se produzcan en cada luna nueva y cada luna llena, porque si no, por eso hay eclipses parciales y no nos damos cuenta, dependiendo de la inclinación por la que la trayectoria de la luna, no nos damos cuenta de todos los eclipses que se podrían producir si la órbita de la luna, más bien si el eje de la luna no tuviera inclinación. Entonces, repito, el eclipse de sol tendrá lugar cuando el sol la luna se encuentra entre el sol y la tierra. Y por otro lado, el eclipse de luna, que es cuando la luna se oculta, que es cuando la luna es nueva, lo vamos a observar cuando la tierra sea, como quien dice, la que estorbe entre la luna y el sol. Espero que esta explicación, pues con esta imagen quede más clara, ¿no? Bueno, esto tiene que ver directamente con los nodos de la luna, porque de acuerdo a esto, aquí vamos a entender que la luna está girando, marcando una trayectoria, como dice al principio, una trayectoria de cristal, y la luna también. Entonces, aquí vamos a tener los nodos siempre están cerca de estos puntos. Vamos a entender de lo que habla la carta dracónica. La carta dracónica es una carta astral, nada más que ellos van a tomar como nosotros partimos en el zodíaco del punto vernal, la carta dracónica va a hablar o va a partir del punto en donde los nodos se intersectan. Entonces el zodiaco va a ser diferente. Nosotros estamos manejando un zodiaco tropical en que, como les digo, vamos a partir del cero de Aries o el punto vernal, y la carta dracónica, por el contrario, inicia su movimiento a partir de uno de los puntos en que la órbita de la luna se intersecta con la órbita de la Tierra. Estos puntos que ya a esta altura del
de la grabación sabemos que se llaman nodos lunares. Y aquí hay una muy bella imagen de lo que es el nodo norte o la cabeza del dragón y el nodo sur o la cola del dragón. De acuerdo a un mito babilónico, Marduk o Júpiter, para los romanos, creó el gran dragón, situando su cabeza en el nodo ascendente de la luna y su cola en el nodo descendente, debiendo llevar 6 constelaciones sobre su espalda y 6 bajo su vientre. Y de esta leyenda se deriva el zodiaco dracónico, que toma como punto de partida la posición del nodo ascendente de la luna o cabeza del dragón, o lo que nosotros conocemos como el nodo norte, al igual que nuestro zodiaco tropical comienza con el nodo, el punto cero o el punto vernal, el cero de Aries o punto vernal. En la carta dracónica, los planetas y los ángulos son situados a partir del nodo ascendente de la luna y vamos a restar la longitud del nodo de la longitud de cada planeta y el ángulo que se obtiene es en esta posición dracónica. Dracónica viene de dragón. Esta es una cita que he tomado de Pamela Bennett, que ella a su vez lo tomó de un boletín astrológico publicado por Carmen Goizueta. Entonces, aquí está la cabeza del dragón y como dice, tiene 6 constelaciones arriba de ella, aquí están 6 y están 6 debajo de su vientre. Aquí está formándose el dragón o Marduk para los babilónicos. ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a identificar qué es lo que mi alma encarnada vino a cumplir en esta vida? Pues va a ser muy fácil, vamos a identificar los nodos. Si es el nodo norte, este nos va a dar una pauta a seguir de acuerdo a los aspectos. Si tenemos aspectos, por ejemplo, de cuadratura, de oposición con algún planeta, bueno, pues ahí vamos a entender que la misión se va a complicar. Y por otro lado, si hay trígonos, pues sabemos que va a ser muy fácil llevar a cabo esta misión que nuestra alma encarnada tiene que cumplir en esta vida. Por ejemplo, si los nodos se encuentran formando alguna cuadratura, como se lo decía, desde estos puntos va a haber tensiones. Por ejemplo, en esta carta, aquí está Venus con el nodo norte formando una cuadratura con Saturno-Urano en la casa 11, exacto. Entonces, este nodo norte, que es karma positivo que tiene la persona poseedora de esta carta, bueno, lo va a desarrollar y el karma es un karma que va a vivir, a vivenciar, que ella se dará cuenta que es un karma positivo, que son acciones que ella viene como a gozar en esta vida. Puertas que se le van a abrir. Pero fíjense, dependiendo de dónde encontremos el nodo, pues ahí va a estar la puerta que se va a abrir y quién la va a abrir. En este caso, el nodo está con Venus en la casa 1 y a esta persona, este nodo se le va a abrir gracias al amor o gracias a alguna hija que pueda tener. Pero esto es algo que le va a ocurrir a ella. Ella va a ser la protagonista. ¿Por qué? Porque el nodo está en la casa 1. Ahora, ella me puede decir, ay, Kitty, pero tú me dijiste que el nodo son karma positivo que yo he acumulado en vidas pasadas. Pues fíjate qué bonito karma vas a tener. Le voy a contestar, porque en vidas pasadas, acciones que tú llevaste a cabo muy buenas, pues te van a premiar con un amor en esta vida. Te van a premiar con el arte que llevas en las venas en esta vida. Pero claro, esta persona es un artista, pero bueno, para ser artista hay que esforzarse y aquí está el nodo. Hay que tener disciplina, hay que tener atrevimiento, hay que cambiar las cosas y de esto habla Urano y la estructura que le da, la estructura, la disciplina que le da el nodo. Entonces, aquí, en esta vida,
El nodo le está diciendo, mira, yo en esta vida vas a tener la dicha de ser artista o posiblemente tener un amor o posiblemente tener un bebé, pero te vamos a pedir que tengas disciplina, que tengas orden, que tengas atrevimiento, que seas intrépida, como el planeta te lo está pidiendo. También aquí va a haber una oposición del nodo. Fíjense, esta carta está mejor imposible para una explicación de clase porque el nodo está formando cuadraturas. Ve, está primero en conjunción con Venus. Entonces ahí ya hay un tinte muy bonito. Estoy observando solo lo negativo porque no podemos perder de vista que aquí hay un semisextil cósmico hermosísimo que se forma desde ella misma, su capacidad y su gracia para moverse y Júpiter, ¿no? Entonces será una persona muy reconocida o bien valorada en esferas diferentes al país en el que ella ha nacido. ¿Por qué? Porque está Júpiter y Júpiter habla del extranjero. También será bien remunerada porque Júpiter está en casa 2. Entonces, fíjense todo lo que podemos entender tan solo por por el nodo, la cabeza, el nodo norte, en la cabeza del dragón, el karma positivo, el karma que ella, debido a las acciones que ella tuvo en otra vida, está disfrutando en esta. ¿Sí lo va a disfrutar? Sí, claro que sí, porque es unas puertas que ella misma va a abrir, es decir, las puertas no van a ser como de un supermercado, ¿verdad? Que uno se acerque y la puerta se abre. En este caso, pues va a ser una puerta que a lo mejor ella tendrá que hacer lo suyo, tocar el timbre, jalarla, hacer cosas por los aspectos que forma su nodo norte. Aquí está formando una cuadratura y al mismo tiempo está formando una oposición con la luna y con la rueda de la fortuna. Un aspecto importante es entender que aquí hay algo karmático que ya viene de otras vidas entre la relación de ella con su mamá o de ella con sus hijos. Esto va a tener un aspecto y también de la pareja. Fíjense qué interesante. Aquí la luna está en casa 7. Entonces este karma se va a escenificar también a través de la pareja, por lo que su pareja, la familia de su pareja o sus socios o sus sobrinos son personas con las que ella se va a sentir pues a lo mejor muy feliz y muy triste cuando los deje, ¿no? Porque aquí hay una oposición que habla de alguna tensión, alguna posible tensión, que hay un nodo. Eso no lo podemos perder de vista, que son, por decirlo de alguna manera muy religiosa, bendiciones que va a tener esta vida. ¿Ok? Bueno, pues van a ver todo lo que vamos a entender a través del nodo. Entonces, cuando el planeta está en oposición al nodo norte, por ejemplo, aquí la luna está opuesta al nodo norte, bueno, pues los objetivos que tengamos de acuerdo a la casa se podrán ver bloqueados o se va a requerir mucha energía para lograrlos. De la misma manera, podemos inclusive llegar a renunciar a ellos, aun siendo importantes o prioritarios en nuestra vida. Aquí, bueno, yo conozco la vida de la persona y les puedo dar fe que aquí hubo una fuerte renuncia. Los planetas en conjunción con el nodo sur, cuando hay una conjunción con el nodo sur, acuérdense, puertas que se cierran, podemos entender que esta posición va a obedecer a las lecciones que se van a requerir, que tal vez requieran más de una encarnación para ser pagadas, para pagar nuestra deuda kármica. Y no necesariamente es malo esta conjunción, a pesar de tratarse del nodo sur, pues la vida nos da la oportunidad, cada vida, de ir saldando esta cuenta. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, los budistas piensan que si tú matas a alguien cancelado, es una deuda kármica que vas a tener que saldar en muchas encarnaciones. O
sea, no es algo fácil de que ya lo maté, vengo a la siguiente vida y me toca ser a mí el que defienda a muchas personas para que no mueran, por ejemplo. O sea, podría ser una deuda kármica, ¿no? Pues no, no se va a pagar fácilmente. O sea, hay deudas kármicas que, como las faltas que se hacen con los padres, el asesinar a alguien, que no se van a pagar fácilmente en una encarnación. El planeta que está en conjunción con el nodo norte, esta conjunción nos invita a dejar atrás el pasado, observando que al ir hacia el nodo sur van a surgir otros problemas. El karma tendrá su escenario principalmente en la segunda parte de nuestra vida. Aquí estamos hablando cuando el planeta esté en conjunción con el nodo norte, como lo vimos en la carta anterior, en donde el planeta está en conjunción con el nodo norte. ¿Ok? Entonces esto se va a escenificar en la segunda parte de la vida de la persona. Bueno, vamos a seguir con esto que nos dice el karma. El karma dice, a todos los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como si nada, recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele. Así es que mejor derechitos y bien portaditos nos vemos más bonitos. Cuando el planeta, por el contrario, está en trígono con el nodo norte, como ya lo he estado diciendo, bueno, esto va a escenificarse como en esta carta, se va a escenificar, aquí está el nodo norte en casa 1 otra vez, que quiere decir que las situaciones de abrir puertas dependerán de la persona. Cuando también he leído que cuando las personas nacen con el nodo norte en la casa 1, ellos les va a tocar de alguna manera ser protagonistas. Por ejemplo, en una familia, bueno, pues esta es la persona que más va a destacar, sobre todo como en este caso, que hay un trígono a Plutón, en donde esta persona puede ser, pues, un poco lo que pasa con Putin o con otros dirigentes religiosos, que son autoridades, son plutócratas, es la gente más importante. ¿De dónde? Pues vamos a visualizar de dónde viene el nodo y a dónde va. El nodo norte forma un trígono con Plutón en la casa 9. Entonces, esto puede ser una persona con muchísima capacidad espiritual, muchísima capacidad religiosa o muchas maestrías a nivel profesionales o a nivel de las ciencias formales. Esto, además, otra lectura de esta carta sería que cuando ella tenga por ahí de 64 años más o menos, tendrá un nieto que, bueno, será una persona muy importante. Este es un nieto karmático. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con el nodo norte. Entonces, cuando llegado el momento de que se signifique este Plutón, bueno, pues ella conocerá muy posiblemente a alguien con la persona con la que viene ligada de otras vidas y que en esta vida simplemente se van a encontrar. Una persona a la que ella en otras vidas le ha ayudado, le ha tenido acciones muy positivas y simplemente en esta vida se reencuentran para llevar la energía del nodo norte a la vida pues de ambos, ¿no? Porque aquí está afectando tanto al nieto o a las maestrías de la persona o al grado religioso, el grado pues que alcance esta persona. Y también observemos que del nodo norte hay un trígono hay un trígono abierto y un trígono más cerrado, pero ambos están en conjunción con la rueda de la fortuna. Entonces, podremos augurarle a esta persona que esta etapa de su vida pues va a ser muy importante por la relación con los trígonos. Y miren, fíjense qué interesante, no nada más tiene los trígonos, ella tiene aquí también 2 sextiles, uno al sol, que es ella misma, o puede ser su pareja, o puede ser su hijo, y otro, porque ya para estas alturas del partido ella ya debería de tener hijos, esposo, jefes y
algunas otras situaciones también son sus amigos por la naturaleza de la casa. Y además, pues seguramente tendrá un cargo que le va a dar Saturno, ¿no? Estábamos observando estos dos sextiles que van a formarse con su Sol y con Saturno. No olvidando que el sextil, que es un aspecto que nos lleva a la creatividad, también nos va a llevar a que nosotros hagamos algo, ¿no? La creatividad no llega y pues la tenemos porque ella ya la tiene de vidas pasadas. Aquí ella ya cosechó un karma que la va a llevar en esta vida a tener situaciones muy afortunadas, pero ella tiene que poner su esfuercito. No va a llegar así ella sentadita y, ay, fíjate que toda esa creatividad que tienes, pues mágicamente hay un libro escrito. No, ella tendrá que utilizar esa relación, la relación con sus amigos, todo este karma. Esto también está relacionado con las nueras, los yernos y las clientas o los clientes, que son personas que ella ya conoce de otras vidas. Y a las que ella ha hecho cosas buenas, favorables, que en esta vida la van a recompensar. A ella, porque el nodo está en casa 1. Entonces, vamos a interpretar también los signos en los nodos, pero hemos visto, como les decía, que se observa que hay mucho más influencia en la casa que en el signo. Si bien, bueno, toda esta influencia se va a teñir aquí de la energía de Saturno, que es la responsabilidad, el orden. Entonces, este nodo va a cantar cuando ella ponga disciplina, ponga constancia, ponga consistencia con sus metas. Ahí se va a significar esas puertas que se le van a abrir a ella. Y observemos que el nodo está en Piscis. Piscis regido por Neptuno. Neptuno en conjunción con el Sol y en sextil con el mismo nodo. Entonces, ven qué interesante es la astrología y por qué tenemos que ir aprendiendo muy bien aspectos y toda la energía de los planetas. El ascendente se va a dirigir hacia el nodo norte y esto nos va a llevar a un cambio. Es un cambio de ruta. Aquí yo puse esta lámina porque quise hacer como esta parte tan importante, tan inmensa del huevo sostenido por un punto. Obviamente aquí hay una estructura y seguramente esto es como Saturno, de una materia bastante volátil. Y va a marcar una, como en el caso de esta chica que acabamos de ver, una puerta que se abre. Mi maestro Tito Macía ha hecho un muestreo de 5,000 cartas y él establece en este estudio que muchos músicos y curas tienen el nodo norte en la casa 12. Entonces, lo que hablan los textos de que hay la casa 12, la prisión, pues fíjense que no, porque no perdamos de vista que la casa 12 es la casa de Piscis. Y Piscis, tanto los músicos como los curas, son muy de Neptuno, un elemento, un planeta que nos hace imaginar, nos hace ser devotos y nos da este tinte mágico y hermoso que es la música. También bailarines y cineastas tienen el nodo, muchos de ellos en la casa 5, el nodo norte en la casa 5. ¿Por qué? Pues porque es la casa de la creatividad. Por otra parte, los políticos y los empresarios van a tener el nodo en la casa 10 y los militares, algunos de ellos, han tenido el nodo en la casa 1, en la 4 y en la 10 en función de este estudio. Asimismo, Tito hace, en función de esto, saca una estadística y nos habla un poco de la visión que él tiene para los nodos nortes. Nodo norte en la casa 1 y nodo sur en la casa 7. El programa Kepler, que aquí lo estoy poniendo, el programa Kepler solo habla del nodo norte,
pero es obvio que el opuesto es el nodo sur, porque acuérdense que el nodo norte se origina en una parte de la órbita y en el mismo momento se está originando el nodo sur a 180 grados, que es su opuesto. Entonces, las personas que tienen el nodo norte en la casa 1 van a ser personas que se distinguen de los demás. Van a tener un rol diferente al resto de su comunidad y con posibilidades de ejercer liderazgo sobre los otros, como en los dos ejemplos que ya vi. Dado que el nodo sur cae en la casa 7, el opuesto, estará ahí la traba para mantener una relación estable, ya sea con la pareja o con los socios. Y fíjense, se dice que las personas que nacen con el nodo norte, este es el hijo de John F. Kennedy, el presidente que fue asesinado en Estados Unidos, y observen que él tiene los nodos partiles, o sea, es como si la vida lo hubiera puesto ahí con el nodo norte y el nodo sur en el preciso momento en que él nació. Entonces, él viene a ser figura muy importante de una familia de plutócratas. Aquí está el nodo con Plutón. Ellos son hijos de toda la dinastía Kennedy, que son plutócratas. Además, su madre viuda se casa con Onassis, que es otro plutócrata. No es político, pero es un hombre exageradamente rico. Entonces, su vida ya, desde que él nace, está marcada. Y él viene a esta vida, pues primero a ser el hijo de el presidente John F. Kennedy, que a su muerte, pues se tenían muchas expectativas de él. Y observen que él también murió en un accidente. Ahí está Plutón en casa 12. Bueno, esto es las personas que tienen el nodo norte en la casa 1, aquí está, y el nodo sur en la casa 7. Aquí no lo tienes, aquí es que está la foto, no la puedo ver, pero él tiene aquí el nodo sur. Bueno, les repito que los nodos, aquí él nace con el nodo norte en casa 1, pero este nodo va a seguir su trayectoria hacia la casa 12. Recordemos que el movimiento de los nodos es inverso. No va a correr como el zodiaco hacia de la casa 1 a la 2, etcétera, sino que los nodos van a transitar primero, en este caso el ascendente, y va a empezar a través de su vida un camino hacia, y creo que aquí, si lo hacemos, cuando hagamos Atasides lo vamos a hacer, porque creo que aquí es cuando él pierde a su padre. Recordemos que fue asesinado y ahí está un plutonazo. Entonces, además, pues por la trayectoria pudiera ser. Y todos recordamos, sobre todo la gente que somos mayores, Tati, Oscar, yo, podemos recordar a este niño cuando frente al ataúd de su padre, saludando a la bandera. Fue un acto que, bueno, yo creo que el mundo se conmocionó al ver esto. Y bueno, cuando yo empiezo a ver la carta, pues lo observo, o sea, está marcado en su vida. Pasamos al nodo norte en la casa 2 y al sur en la casa 8. Aquí Winona Ryder, que es una artista, pues ella tiene el nodo norte que habla de situaciones económicas, porque es la casa del dinero, que se van a abrir en su vida y le van a dar un bienestar económico. Por el otro lado, pues esto está el opuesto, el nodo sur en la casa 8. Pero en este caso, fíjense que esto no es tan trágico como pudiéramos pensar. Y mucho personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, lo tienen. Algunos en Sagitario. Desde esta casa el tema a tratar serán los bienes y las herencias. Entonces, cuando el nodo sur está en la casa 8 y está bien aspectado con la luna, pues esto habla de posibles privilegios y herencias que seguramente harán que la persona no vuelva a trabajar jamás. El nodo norte en Capricornio se puede pensar en alguna quiebra. Entonces, por ejemplo, pues aquí pudiera haber quiebras, sí, pero por la relación con el Sol que forma una cuadratura, porque en relación a ella, a su abundancia, a su expresión como artista, pues no se ven malos aspectos. Aquí la quiebra puede venir
pues por el sol, que puede ser su esposo, puede ser algún fraude que le cometa a un amigo, alguien de su confianza, y por ahí puede haber algún problema, pero porque está el nodo, bueno, no está en Capricornio, está en Acuario, así es que, bueno, pues se va a salvar de una posible quiebra. La posición en Piscis parece ser la más cómoda para esta posición, pues las personas van a heredar y de estos ingresos, como les decía, seguramente no volverán a trabajar jamás. Lástima que no tengo el nodo en esa posición y seguiré trabajando. El nodo norte en casa 3 y el sur en casa 9, va a hablar de los nodos. Me voy a regresar a la carta anterior, porque hay un aspecto importante que hay que decir. Todos los nodos obedecen a un eje. Entonces el nodo norte va a estar en una casa y el sur va a estar en la opuesta. Y desde esa casa va a haber, por ejemplo, el nodo norte en casa 1, pues habla de lo que va a ocurrir entre tú y los otros. Que esto lo hemos visto muy claramente cuando hablamos de las casas. La casa 2 es mi dinero y el dinero de los demás. Ahí está en este eje. La casa 3 en cuanto al conocimiento, en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que yo aprendo. La casa 3 es la casa de Géminis, el conocimiento es lo más importante y la comunicación. Entonces, desde estas casas, la casa 3, pues va a marcar una acumulación de conocimientos. Si es el nodo norte, pues va a hablar de posibles conocimientos que hemos acumulado en otras vidas, que en esta vida nos toca sacarlos a escena. Y bueno, de alguna forma, pues tenemos ahí algunos escritores notables, como es Castañeda, que habla se puede pensar que él en vidas pasadas acumuló una información que en esta vida nos está regalando. Entonces, los nativos con estos nodos van a traer a esta vida los conocimientos que ya han adquirido en vidas previas. Existen algunos escritores que pueden relatar sus vivencias de una forma muy clara y lógica, lo que nos habla de esta casa de Mercurio. Pudiera estar ahí el tema de los hermanos también muy involucrado. Esto también las personas que tienen el nodo norte en casa 3, pues, ¿por qué no? Pueden ser maestros kármicos. Otra cosa, nuestros hermanos, si tenemos el nodo norte en casa 3, va a hablar que nuestros hermanos van a ser hermanos o personas con las que nos relacionamos en otras vidas y venimos a estas a disfrutar de la hermandad. Desearán acumular información los que tienen el nodo norte en casa 3 para transmitirla posteriormente. ¿Es posible que en esta vida? Me lo pregunto. Por otro lado, la oposición con el nodo sur en la casa 9 va a hablar de lugares a los que no vamos a volver. Y por eso yo pongo aquí a Rusia. No conozco Rusia, pero con la situación actual, pues creo que me va a tocar no regresar. Aunque yo tengo el nodo norte en casa 9. Entonces, tal vez la vida me regale ese regalo de poner paz y que yo pueda visitar Rusia. Entonces, vamos a ir cerrando puertas dependiendo de en qué casa se encuentre el nodo, cerrando ciclos, por decirlo de otra manera. Hemos observado que las personas que tienen el nodo norte, el nodo sur en esta casa, van pasando como en un teatro. Después de la obra se cierra el telón. Bueno, pues esto es lo que pasa con las personas que tienen el nodo sur en casa 9. También puede hablar de un cambio de creencias. Puede hablar de situaciones en donde necesitamos, como dicen en francés, tourner la page, para avanzar, para ya no tener más problemas y decir, ok, suelto esto. Por ejemplo, tienes la intención de hacer un viaje, se complica todo, y tú estás obsesionada con el viaje hasta que llega un momento que dices, no voy. Cierras la página y entonces te has liberado de ese karma. Algunas personas
se piensa, de acuerdo a algunas culturas, que cuando se tiene el nodo norte en la casa 3, ojo, los que lo tengan, el nodo norte en casa 3, como John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, van a tener fama y prosperidad, van a tener muchos eventos favorables, como le pasó a él, ¿no? Él no era el candidato del padre para ser presidente, pero pues la vida, por circunstancias adversas, lo llevó a él a ser el presidente. Entonces, habrá beneficios que le van a traer felicidad y riqueza, así como éxito en su quehacer profesional. Dicen que si está en buen estado el nodo norte, va a significar, fíjense aquí, por ejemplo, él tiene un trígono, esta es la carta de John F. Kennedy, tiene un trígono a la luna en casa 11, entonces ahí la familia pues es un premio que él ya viene a cosechar a esta vida. Cuando, por otro lado, algunas otras culturas piensan que esta situación, como en este caso, va a traer a la familia una prosperidad. Él la recibe de su familia, pero él asimismo la deja a su propia familia. Estas personas van a tratar de llevar registros de toda la información que van acumulando y luego, llegado el momento, la van a transmitir. ¿Por qué? Porque es la casa de la comunicación y del pensamiento lógico. Es el eje del pensamiento, el eje del nodo norte en casa 3 y nodo sur en casa 9. Por otro lado, tenemos a su hermano, a Robert. Él tiene el nodo norte en la casa 4 y el nodo sur en la casa 10. En esta posición, fíjense cómo, aún siendo hermanos, empiezo a buscar las cartas de Kennedy y me encuentro la del hijo de John F. Kennedy Jr. y luego me encuentro la de Robert, me encuentro la de Jacqueline y empiezo a observar los nodos. Y fíjense, Robert va a tener el nodo norte en casa 4 y el nodo sur en casa 10. Esta posición lo va a marcar para que van a tener una relación con la vida de familia, con los bienes de la familia también, ya sean bienes heredados como en su caso, y también la propia riqueza que él acumuló a lo largo de su vida. Las mujeres con esta posición van a dar prioridad a su casa, al amor por la familia, no importa que sean artistas o tengan la profesión que tengan, para la mujer que tenga el nodo en casa 4, la prioridad va a ser su familia. Y para los hombres, por otra parte, pues van a ser el patrimonio familiar. Asimismo, cuando se tiene el nodo sur en casa 10, es decir, van a tener que dejar ir un prestigio social, un prestigio que ya se tuvo, y pues no importa, como en el caso de ellos, que a él también, buscando el prestigio social y político, pues lo llevó a la muerte. Las personas marcadas con estas posiciones tendrán, debido a sus familias, un rol importante a jugar en esta obra de su vida. Este es el caso de Robert F. Kennedy y la casa 10 que va a cerrar ciclos. Ciclos en cuanto al prestigio profesional o social. En otro orden de ideas encontramos las personas que tienen el nodo norte en casa 5 y el sur en casa 11. Estas personas van a tener un escenario de la vida protagonizado por los hijos. Pueden ser padres de hijos muy importantes o a ellos mismos les va a pasar que van a tener la dicha en los hijos un nodo norte que va a mostrar un karma positivo. Es decir, los hijos que vengan a su vida y los amores pueden ser amores e hijos karmáticos. Entonces, karmáticos en el sentido de que en otras vidas han tenido una relación y en esta vida se van a encontrar pues para disfrutar de uno de otro. Este aspecto se va a dar cuando aquí vamos a ver que las personas con este nodo van a tener la tendencia karmática de ser artistas y alguno de sus hijos tendrá un protagonismo importante. Y con esto estoy pensando en el estudio de Tito, en donde encontró que con el nodo norte en casa 5 hay artistas. Este aspecto se dará cuando el regente del nodo
del nodo norte sea un planeta más fuerte que el del nodo sur. Por otro lado, el nodo sur en la casa 11, que la casa 11 es el escenario de amistades, yernos y clientes y premios. Bueno, pues en ese ámbito tendremos que cerrar ciclos. Tendremos que cerrar ciclos, dejar ir a amigos, dejar ir posiblemente a nuestros, que a lo mejor nuestro hijo se divorcia y queríamos mucho nosotros a la nuera, pues tendremos que soltarla. Hay que cerrar el ciclo y dejarla ir. Esto puede ser en el plano físico o en el plano emocional. Por otro lado, el nodo norte en casa 6 y el nodo sur en casa 12, y pues lo siento, tuve que poner esta situación bastante trágica de la enfermedad. Las personas que nacen con esta posición son personas que están más que otras fijadas al pasado. Si bien porque se tuvo una larga enfermedad, se perdió la libertad o estuvieron recluidas en un recinto en el que tuvieron experiencias karmáticas y en esta vida van a tener la oportunidad de practicar la medicina, las terapias alternativas y hacer fluir toda esta energía en el beneficio de los demás. Estas personas pueden ser terapeutas de todo tipo y no olvidamos que en la casa 6 están las mascotas. Estamos hablando del nodo en la casa 6, que van a ocupar un protagonismo en nuestras vidas. De las personas que tengan el nodo en casa 6, las mascotas van a tener ahí su punto especial. Con este nodo, bueno, los budistas dicen, por ejemplo, ahorita que estoy revisando esto, recuerdo lo que dicen los budistas al respecto y ellos hablan de que las personas que en esta vida tienen un comportamiento denigrante pueden descender a un mundo inferior, que es el de los animales. De la misma manera, los animales como los perros guía y algunos perros que ayudan a salvar vidas, todos los que trabajan en los terremotos, etcétera, pueden tender a pasar en una siguiente reencarnación a una vida humana. Bueno, esta es una creencia budista, ¿eh? No estamos aquí adoctrinando a nadie, simplemente informando. Y bueno, ustedes lo ven, hay perros que ustedes los miran y tienen una mirada de humanos. Y hay humanos que ustedes los miran y tienen una mirada de animales. Pues así es. Entonces, en esta casa, cuando las personas tengan el nodo en la casa 6, van a tener, como les decía, las mascotas son protagonistas. Por el contrario, cuando el nodo sur esté en la casa 12, pues pueden ser personas que puedan ser deportadas, pueden estar en alguna prisión, pueden tener miedos, pueden destruir podrán ver la destrucción de algunas propiedades, pérdidas, algunos viajes a países lejanos, pérdida de la riqueza, muerte del padre o algún buen amigo, pariente y el atosigamiento de los amigos, especialmente si se está asociado con maléficos. Otro aspecto es que puede padecer de las válvulas coronarias. Hay dos aspectos, uno con las coronarias y otro con las válvulas mitrales, pero no, los nativos en casa 6 y con el nodo sur en casa 12 solo son las coronarias. El nodo norte en casa 8 y el sur en la casa 2 pudiera hablar de una posición temida, como ya lo decía, de la casa 8, que es, ya lo vimos, el nodo norte en la casa 8 y el sur en la casa 2, que es lo opuesto al norte en la casa 2 y el sur en la casa 8, pudiera, como les digo, pudieran ser posiciones temidas, pero en este caso no es así, porque los nativos con este nodo en la casa 8 es muy posible que gocen también de herencias. Pudieran también señalar a personas que han padecido la riqueza, la pobreza, pero que gracias a su perseverancia, o la casa 8, que habla una casa en donde el deseo es permanente, pues gracias a esto van escalando posiciones económicas y viven una etapa al final de su vida de abundancia. Estamos hablando del nodo norte en casa 8, que es el dinero de otros, y el nodo sur en casa 2, que es
cerrar un ciclo. Nosotros vamos a cerrar un ciclo porque nuestra madre nos hereda una buena fortuna, por ejemplo, y entonces esto va a ser algo que marcará nuestra vida desde un punto de vista del bienestar que nos da la casa 8. Recordemos que ya desde algunos antiguos hablaban de que la casa 8 trae riqueza, que de la misma manera, para que nosotros podamos heredar, a excepción de algunas personas que heredan a sus allegados en vida, pues necesitamos pasar el trance de la muerte de un ser querido. Fíjense, si el nodo norte está en conjunción con la luna, va a hablar de herencia, es lo que les decía. Los bienes pueden provenir de socios o de la pareja misma también, porque recordemos que la casa 8 es el dinero del marido o el dinero de la sociedad. Entonces, el dinero puede venir de estos puntos. El nodo norte en esta casa no hablará de muerte, ojo, y no vamos a hablar ni muerte, ni renuncia, ni dejar ir situaciones o cosas o personas en nuestra vida, salvo que haya malos aspectos con los protagonistas de accidentes, como lo fue el caso de Lady Di, que tenía Marte y Urano y Plutón en conjunción en esta casa. El nodo norte en la casa 9 y el sur en la casa 3, por el contrario, pues aquí la naturaleza va a cambiar. Dada esta naturaleza, por ejemplo, aquí tenemos a otra persona que me consulta y bueno, yo puedo dar fe que esta es una persona en donde los aspectos del nodo, como veíamos en las primeras láminas, pues aquí hay una oposición. Entonces, pues aquí para llegar a escenificar la abundancia del nodo, las puertas que se abren, pues vamos a tener que hacer algunas gestiones con el padre, con el esposo, con el novio y con el jefe, porque aquí Plutón va a marcar un protagonismo en la casa 10. Estas personas que tienen el nodo norte en casa 9, como yo también lo tengo en casa 9, dada la naturaleza de la casa, esto va a marcar una posición en que viviremos en el extranjero o nuestros padres serán extranjeros, como en mi caso, nuestro esposo, espero que así sea, también va a ser extranjero y vamos a tener que vivir situaciones parecidas. En mi caso, la que es extranjera es mi nieta. Se encuentra también en profesores de idiomas, personas tituladas de estudios superiores con grados de maestrías o doctorado. Muchos de ellos van a tener un cúmulo de conocimientos. Esto les va a favorecer porque en vidas pasadas, pues ya hicieron su trabajo intelectual que cosecharán en esta vida, ya sea a través de los padres, el esposo o los nietos, que podrán ser, como ya lo dije, extranjeros, o a través de las maestrías que ellos mismos tengan. Por otro lado, si en la casa 9 va a hablar también de las creencias y la buena fe, que va a ser el motor de la vida de las personas que tengan un aspecto en casa 9. Este es un aspecto muy bueno para las personas que practican deporte. ¿Se acuerdan que Maradona, por ejemplo, tenía Marte en la cúspide de la casa 9? La política y las manifestaciones abstractas típicas del significado de la casa novena van a tener su protagonismo. Esto está muy bien ventilado para artistas, sobre todo de teatro. En el nodo sur, en la casa 3, va a señalar caminos por los que no volveremos a encontrar. Hermanos a los que ya no nos vamos a cruzar en nuestras vidas, algunos colegas, primos, novios o personas con las que nos relacionamos y amamos, pero la puerta se cerrará para siempre. Ese es el nodo norte en casa 3. En este caso, la persona tiene el nodo norte en la casa 11. Lo pongo para ejemplificarlo. En el caso de la casa 10, con el nodo norte y el nodo sur en la casa 4,
Bueno, esta es una posición que va a marcar la tendencia para quien lo tiene de continuar con el negocio de la familia, en caso de que la familia tenga un negocio. También esta posición va a marcar a las personas que en su vida van a dejar un legado, tanto en el ámbito profesional, artístico, religioso o también deportivo, como es el caso de Simone Biles, que ella ya está dejando saltos, ya está dejando un acervo en la vida de los deportistas. Bueno, entonces, hablando de Simón, ella tiene en conjunción y en trígono, tiene en conjunción al planeta Marte y tiene un trígono con el planeta Neptuno. Entonces, todo lo que sea en equipos, pues para ella está muy bien aspectado. Seguramente sus compañeros o compañeras de fórmula, por decir, del equipo olímpico de los Estados Unidos, pues son personas que ya vienen acompañándola desde otras vidas. Esto es muy bonito cuando uno ve esta óptica y dices, qué padre, que en esta vida simplemente venimos a competir juntas, ¿no? Lo que ya en otras vidas se tuvo, ¿no? Ya hubo un compañerismo aquí marcado por Neptuno, que en esta vida simplemente se va a escenificar. ¿Con quién está aquí el tema? Pues con la madre. Y todos los que seguimos la vida de la deportista sabemos de qué estoy hablando. Hay muchas oposiciones aquí con el Sol, Mercurio y Venus, y esto habla también de algunas situaciones con su mente. Ahí es donde ella, posiblemente en otras vidas, ahí hubo sus puntitos con algunas cosas del Sol, con algunas cosas del amor, con algunas cosas de los hijos, que en esta vida, a pesar de tener un nodo norte que le va a permitir abrirse puertas en el deporte, bueno, va a tener ahí, como ya le pasó en las Olimpiadas, de que de repente pues no puede competir, ¿no? Por algunas razones personales. Entonces, ella tiene el Marte en conjunción con el nodo norte en la casa 10, en el escenario de las cosas que se ven. La casa 10, la casa del éxito profesional y social. También encontramos entre estas personas grandes figuras como la de Gandhi, que Gandhi marcó un comportamiento pacífico que le permitió liberar a la India. Entonces, aquí dos personas que nos dan fe de que los nodos norte tienen un trabajo y un legado que van a dejar al mundo. Porque fíjense que nos enseñó Gandhi, que no es necesaria la violencia para llegar a la paz y para llegar a la liberación, fue lo que él hizo. Otra persona que tiene un nodo norte muy bien posicionado en su carta en casa 10 es Julia Roberts. Aquí está el nodo en trígono a la luna y a Júpiter, lo que le da fama y dinero, mucha riqueza. Este nodo, entonces Julia, pues una persona que viene a cosechar en esta vida lo que ya trabajó en otras. El nodo norte en la casa 10, aquí estamos hablando del nodo sur en la casa 5. Este se va a dejar notar en la vida del nativo cerrando puertas en relaciones familiares, en relaciones que tienen lugar por el manejo inadecuado de los bienes. Permítanme un segundo, porque voy a hablar de esto. Este es el eje que se da entre la casa 10 y la casa 4. El eje de del prestigio de la familia, ¿no? Y las cuestiones familiares, cosas que se tienen que dejar atrás. Bueno, luego nos seguimos con el nodo sur en la casa 5, que va a dejar el nodo sur. Cuando el nodo sur está en la casa 5, quiere decir que el norte está en la casa 10, en la casa 11. Aquí estoy hablando del nodo de Julia Roberts, que ella lo tiene en la casa 4, en el éxito profesional y social. Entonces, cuando las personas que tienen el nodo sur en la casa 5, porque tienen el 11, el nodo norte en la casa 11,
bueno, se va a dejar notar su influencia en la vida de estas personas, cerrando puertas con las relaciones familiares, porque se puede pensar que se repartieron mal las propiedades, que su mamá no les hacía caso a ellos y a los hermanos sí. Hay un desequilibrio que va a provocarse y va a apuntalar la vida del nativo y lo va a impulsar por la relación que tiene con la casa 10 a que la persona se va a situar lamentablemente para los hermanos por encima de ellos. Esto pues ya está marcado por el nodo. Nodo norte en casa 11, que muchos de mis alumnos lo tienen, y nodo sur en casa 5. Ya después platicaremos si esto les ha ocurrido en su vida. Por otro lado, el gran astrólogo Ben Rachel dice que si el nodo norte de la luna estuviera en la casa norte con Júpiter, que creo que es el caso de Julia Roberts, no, ella tiene la rueda de la fortuna, estuviera en la casa 10 con Júpiter o Venus o la luna, significa gran dicha. El nativo vivirá entre los reyes y los hombres nobles y será honrado, apreciado por ellos y con ellos ganará mucha riqueza. Si estuviera el nodo norte con Marte, como es el caso de Simone Biles, con Marte o Saturno, y si estos estuvieran en aspecto con Júpiter, Venus o el Sol, sus trabajos serán viles y él mismo será vil y despreciado o servirá a los castrados. Bueno, esto, acuérdense que estamos hablando de hace muchísimos siglos. Sus riquezas las tomará el rey, será pequeño de cuerpo, mudo y morirá ahogado o asesinado. Bueno, ellos serán muy trágicos, pero de cuerpo pequeño, Simone Biles sí es de cuerpo pequeño. Acuérdense que la energía va a salir por algún lado. Cuando se tiene, vuelvo y repito, el nodo norte en casa 11 y el nodo sur en la casa 5, se va a tratar de personas con muchas relaciones sociales y para quienes las relaciones con las parejas de sus hijos van a ser muy buenas, porque ya lo dije, la casa de los yernos y las nueras. Los clientes, los amigos les van a abrir puertas y también si su pareja tiene hijos se van a llevar muy bien con ellos. Tendrán muchos clientes y los van a conservar al igual que a sus amigos. Si tienen algún tránsito de Saturno, podrán cerrar algunas relaciones, pero posteriormente se volverán a abrir. Este es el caso de las personas que tienen el nodo norte en la casa 11, por lo que el nodo sur está en la casa 5, que también, lo acabo de decir, pueden terminar con relaciones a causa de que los bienes de la familia se reparten mal. Entonces ahí empieza la mezquindad con los hermanos y algunas otras situaciones. Pero con los amigos, pues las cosas estarán muy bien, con los hijos de su pareja también. Y por ejemplo, aquí en esta carta está formando un biquintil, aquí está, a Plutón. Entonces, bueno, aquí algunas, esta persona puede tener un negocio próspero en donde él sea la persona, pues el chamán, la persona que transforme con su acción la vida de sus consultantes, pero el negocio tendrá que ser propio. El nodo sur en la casa 5, otro efecto, vamos a dejar, va a dejar sentir su influencia en el ámbito de los hijos. Además de terminar con las relaciones con los hermanos, ahí podemos sentir la influencia en el ámbito de nuestros hijos, de nuestros amores, de las propiedades que hemos cultivado por toda una vida, y pues nuestros hijos pueden tener alguna enfermedad, pueden tener alguna anomalía también, y esto va a traernos un lastre. Es el nodo sur en la casa 5 va a hablar de situaciones que nosotros tenemos que pagar porque a lo mejor en vidas pasadas algo hicimos con nuestros hijos que los lastimó, y en esta vida pues tenemos que, por ejemplo, las personas que posiblemente puedan abortar, bueno, pues en otra vida pueden tener un hijo con alguna anomalía, pudiera ser desde el punto de vista budista. Vuelvo y repito que esto no es adoctrinar a nadie, sino informar de lo que algunas religiones y algunas culturas piensan.
Aunque el nodo norte se va a suavizar mucho cuando esté en signos regidos por Venus o la Luna. Pues en estos casos los hijos son un bien preciado, o si tienen un único hijo, va a ser el centro de la vida del nativo. Para Ben Rachel, cuando la cabeza del dragón o el nodo norte, Venus y Mercurio estuvieran en la casa 11, como son todos estos casos que yo he estado platicando, bueno, el nativo va a llegar a tener una fortuna en ocasión de las mujeres, ahora de los hombres, porque ahora ya no hay, no estamos hablando de un sexo privilegiado. Ahora puede ser que la mujer se casa con un rico y tiene fortuna. Y igualmente el hombre. Para algunas culturas, el nodo norte en la casa 11 significa honores inesperados, propiedades, popularidad y ganancias por negocios. En esta fase del ciclo hay posibilidades de matrimonio, el nacimiento de un hijo, viajes a países lejanos y el aumento en las amistades. Esto es cuando tenemos un nodo norte en la casa 11, la casa de los premios. El nodo norte en la casa 12, por el contrario, y el sur en la casa 6, que es totalmente lo opuesto al nodo norte en casa 6 y el sur en casa 12. Bueno, en este escenario, que es un escenario en el que es mejor ocultar lo que nos pasa, y va a marcar esta posición que el nativo va a tener que ocultar algunas cosas. Por ejemplo, pues algunos amores, algunas situaciones, dependiendo. Recuerden que Venus en casa 2 son amores ocultos, y la naturaleza de la casa es los amores. Por ejemplo, esta persona puede pertenecer a una secta o a algunos estudios que mejor ella no los comunica porque se crea problemas, ¿no? Entonces, esto provocado por la oposición que tiene con Neptuno a casa 7. Entonces, pues mejor a las parejas no les dice algunas cosas y se evita problemas. Entonces, observemos lo que decíamos al principio, cuando el nodo está en cuadratura con un planeta, como ocurre aquí con el Sol, que puede tener la naturaleza de padre o pareja, y con Mercurio, que puede tener la naturaleza de hijos, pues ahí es mejor ocultar algunas cosas. Esto porque el nodo norte está en la casa 12. Estas personas pueden orientar la vida a actividades secretas, actividades médicas, como el sacerdocio. ¿Por qué el sacerdocio? Porque es la casa de Piscis, regido por Neptuno. Cuando el nodo norte se encuentra en la casa 12, podemos ser víctimas de alguna deportación, podemos estar encerradas en una prisión, que la prisión no necesariamente tiene que ser física, ¿eh? La prisión a veces se la impone uno mismo con sus situaciones de miedo, de situaciones pues ahora sí que, como dice lo del nodo, karmáticas. Puede haber destrucción de propiedades y pérdidas por todas partes. Puede haber muchos problemas con los dientes y las caries, problemas urinarios y viajes a países lejanos. La pérdida de la riqueza por la muerte del padre, la de un buen amigo o pariente y el atosigamiento de los amigos. Todo esto, las personas que tienen nodo en casa 12, porque el nodo sur estará en la casa 6. Y esto va a implicar puertas que se cierran en el mundo laboral, las mascotas que perderemos, los empleados a los que no volveremos a ver ni a relacionarnos porque nos defraudan, situaciones psicosomáticas que tendremos que resolver, porque bien pueden ser karmas negativos que debemos resolver en esta vida actual para no seguirlos arrastrando a vidas futuras. Por último, quiero que observen que los nodos también tienen un movimiento como todo, ¿no? Los nodos, como lo dije al principio, tienen un movimiento retrógrado. Por ejemplo, este nodo que se tiene en casa 9 va a ir caminando hacia la casa 10, luego hacia la casa 11, y va a dar una vuelta a toda la carta más o menos en 18 años. Entonces, aquí va a ir avanzando hacia
en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por eso se dice que el nodo tiene un movimiento retrógrado, va para atrás, ¿sí? Como dice la canción de Reversa, ahí va. Entonces va a ir pasando, en este caso, por la casa 9, por la casa 10, luego la 11, luego la 12, problemas, etcétera, y va a ir avanzando. Es un nodo de karma, ¿sí? Esto no hay que perderlo de vista. Nodo, puertas que se abren, cosas, situaciones o vivencias que hemos acumulado de vidas pasadas y que se van a ir escenificando en esta dependiendo de la casa por la que vaya pasando. Luego, en las revoluciones solares, vamos a observar también la posición del nodo. Y ustedes me van a decir, ay, me salvé, yo tengo el nodo en una casa muy buena y estoy muy contenta porque el nodo norte siempre hay un opuesto. Si el nodo norte está en la 9, como en este caso, el nodo sur está en la 3, y ahí el tema de los hermanos va a ser el privilegio. Si el nodo norte, repetimos, si el nodo norte está en la 1, pues el contrario está en la 7, el sur. Por el contrario está en el 2, el nodo norte, el sur va a estar en el 8, y así nos vamos siguiendo con todas las casas. Pero aquí, en la revolución, bueno, pues el nodo va también a tener un protagonismo, y por ejemplo aquí, bueno, va a haber algún trabajo que hacer con esta persona en cuanto a la astrología, en donde va a tener algunas trabas impuestas por quienes en su vida representan el sol, por los hijos, por la hija, por el hijo y tal vez por la pareja. Entonces, cada año también hay que observar en dónde está nuestro nodo, porque en ese año va a haber una deuda que tenemos que pagar, ¿no? En este caso, acuérdense que está el nodo norte en la casa 10 y el nodo sur en la opuesta. Aquí hay una oposición además marcando en dónde se va a escenificar esa oposición. ¿Y a quién va a afectar? Muy importante. Aquí el nodo norte está con Urano, habrá algunas situaciones pues sorpresivas en cuanto a los bienes de la familia, en cuanto a lo que le pase a los hijos, va a haber ahí algunas cosas con las que esta persona tenga que negociar. Bueno, porque usted y yo venimos conectados desde tiempos sin principios, como dicen los budistas. Les agradezco su presencia en este programa de YouTube, Pronósticos Florales. Muchas gracias. Agradezco a mi amiga, compañera María Jesús Ascue, porque ella previamente hizo un trabajo de nodos que observé. Y asimismo a mi maestro Tito Macía, que tiene un trabajo muy, muy bien hecho y muy bien documentado de 5,000 cartas que él estudió. Y esto se encuentra en YouTube también, por si lo quieren consultar todo. Bueno, les agradezco a ustedes su presencia y espero que este interesantísimo tema les haya